Hola, muy buenas, soy Jenna Rebollar y en este vídeo te voy a explicar por qué el coronavirus es un cisne negro. Si todavía no sabes qué son los cisnes negros, quédate en el vídeo porque va a ser uno de ellos lo que va a hacer que se extinga la humanidad, así que sin más rodeos, empecemos. Estoy grabando este vídeo a día 9 de marzo desde España, desde La Rioja, una de las comunidades más afectadas a día de hoy por el coronavirus, sobre todo en relación a la población, que no es mucha. Y quería aprovechar este contexto, esta situación, para explicar lo que son los cisnes negros. Y además es que creo que precisamente el coronavirus puede considerarse un cisne negro. Este concepto lo popularizó, digamos, Nassim Nicholas Taleb, que quizás te suena si me sigues porque alguna vez he hablado de él en este libro, en el libro Antifrágil. Pero un libro anterior a este libro es El cisne negro, que tengo aquí el ordenador precisamente porque quiero echar mano, ya que ese libro lo leí de una biblioteca y no lo tengo, de ciertos conceptos para leerlos y no extenderme demasiado, ¿vale? El libro es El cisne negro, el impacto de lo altamente improbable. Y básicamente después escribió Antifrágil y otros libros, y básicamente ser antifrágil es beneficiarte, ¿no? Pone las cosas que se benefician del desorden. Es decir, alguien antifrágil en esta situación sería, por ejemplo, alguien que vende mascarillas, ¿no? Que ante la situación de caos y de que las bolsas van a caer, aquí, por ejemplo, estoy viendo que en estos momentos el IBEX 35 ha caído solo hoy, un 7,22% ahora mismo. Entonces, bueno, un ejemplo de alguien antifrágil a este cisne negro que es el coronavirus, pues sería, por ejemplo, las empresas que venden mascarillas, ¿vale? Que no solamente no se ven perjudicadas, no solamente se quedan tal cual, sino que además crecen muchísimo porque se benefician de ello, ¿no? Hablando, por supuesto, en términos monetarios, ¿no? Si a alguno de los dueños o trabajadores les afecta el coronavirus, pues no estarían sacándole gran partido a esto. Pero bueno, para que se entienda un poco el concepto. Entonces, ¿qué es un cisne negro? Un cisne negro es algo que no lo podemos predecir, ¿vale? Algo que no se espera y que es disruptivo y que cambia las reglas del juego, ¿vale? Por ejemplo, aquí en el libro explica de tres maneras lo que sería el concepto de esta teoría del cisne negro. Primero nos dice, el evento es una sorpresa para el observador, pues está fuera de las expectativas normales, pues no existe ningún evento en el pasado que apunte de forma convincente a su posibilidad. Es decir, es impredecible. Nada hace prever que pueda ocurrir esto. Es decir, en el pasado es cierto que, bueno, en el presente hay muchos virus por ahí y en el pasado ha habido grandes, epidemias, ¿no? de virus que han causado muchas muertes, incluso muchas más que el coronavirus a día de hoy, ¿no? Por ejemplo, se habla de la gripe española en la Primera Guerra Mundial, que causó millones de muertes en Europa. Ahora bien, quizás esa expansión del virus de la gripe yo entiendo que se produjo de forma mucho más lenta, es decir, en aquella época no se viajaba tanto como ahora e iría avanzando de forma paulatina de un lugar a otro. ¿Por qué ahora las reglas del juego han cambiado? Porque este virus se originó en China y hoy en día, después de 2 meses, está en más de 100 países, es decir, la velocidad es brutal. Por eso una de las características de los cisnes negros es que cada vez el mundo, al ser más volátil, más complejo, más interconectado, la incidencia de los cisnes negros puede ser mucho más grave. Entonces, ese es el punto número 1. Punto número 2. Tiene un impacto extremo con importantes consecuencias en nuestras vidas. Es decir, por mucho que queramos predecir las cosas que pueda pasar, de repente ocurre algo específico, algo concreto y nos cambia la película de la noche a la mañana. ¿Vale? O sea, aquí habría muchas empresas de turismo, por así decirlo, que tendrían su problemática normal, querrían predecir, habrían hecho sus cuentas, de repente el coronavirus afecta a una zona concreta y todo eso se queda en nada, es decir, solamente importa el cisne negro que es el que ha ocurrido, ¿no? Y cambia la película completamente, cambia absolutamente todo. Entonces, esas son las consecuencias que puede tener en la vida de la gente, por no hablar, por supuesto, de quien contraiga la enfermedad, ¿no? Que tiene que pasar, pues bueno, con suerte, pues pasar los días, la neumonía, el resfriado, lo que sea, en lo que se quede, los días que sea y luego seguir, en principio, porque tampoco sabemos en qué efecto tiene a largo plazo, ¿no? Pero bueno, tiene un impacto extremo e importante. Acabamos de ver los datos de la bolsa, es decir, las bolsas de Europa y de casi todo el mundo han caído en picado, como a mínimos, ¿no? Bien del año o bien de situaciones que también en su día pudieron ser
cisnes negros, ¿no? Entonces tiene un impacto rápido y extremo. Y por último, y esto es lo más importante y lo que más gracia me hace de todo, es que los cisnes negros, después de que ocurran, ¿vale?, son racionalizados por retrospección como si pudiera haber sido esperado. O sea, como si pudiera haber sido esperado. En otras palabras, no podemos predecirlo, pero una vez que ocurre, pensamos que lo veíamos venir. Esto es brutal porque es que es tal cual, ¿vale? O sea, un cisne negro fue, por ejemplo, el atentado de las Torres Gemelas. Nadie podía prever eso. Sin embargo, una vez que ocurre, la gente empieza a hablar, claro, porque esto, porque lo otro, porque lo demás allá, y se creen que lo pueden predecir. Y es mentira. Lo mismo podríamos decir de la crisis que ocurrió en el año 2009, ¿no? Ocurrió, a todo el mundo le pilló por sorpresa, pero una vez que ocurre, claro, ya se veía venir, porque los bancos, porque las hipotecas, porque la construcción, porque tal. Dices tú, oye, entonces, ¿por qué a todo el mundo le pilló de esa manera y tuvo tantas consecuencias? Si se podía prever, no hubiese sido así, ¿no? Es decir, una vez que ya ha pasado el cisne negro, pensamos que lo veíamos venir, ¿no? O sea, yo ya sabía que iba a pasar algo y es absolutamente mentira, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy interesante este tema de los cisnes negros porque realmente creo que el coronavirus corresponde o se asemeja mucho a lo que es un cisne negro. Y eso no es lo más importante, que ya es, sino que el día de mañana, si nos enfrentamos a algo, vamos a tener el coronavirus como referencia sin darnos cuenta de que lo que pueda ocurrir va a exceder a lo que tengamos hoy. Es decir, si dentro de 10, 100 o 500 años ocurre algún tipo de expansión de virus, pues seguramente que no va a ser como la que estamos viviendo ahora, sino que va a ser peor. Va a ser mucho peor, quizás porque se propague mucho más rápido, quizás porque sea más letal, por lo que sea, ¿no? Pero siempre tomamos, con los cisnes negros, tomamos como referencia el hecho anterior, sin darnos cuenta de que antes de ese hecho también había un hecho que considerábamos que era el máximo y sin embargo, al ser un cisne negro, lo excedió. Por ejemplo, creo que en el libro ponía como ejemplo una riada, ¿no? Es decir, cuando un río se desborda. Siempre solemos tener en cuenta el límite del río como el punto en el que la riada más grande que se conoce llegó, es decir, hasta dónde llegó la riada más grande de la que tenemos datos, ¿no? Vale, pues hasta aquí, de acuerdo, pues venga, hasta aquí no va a volver a subir, porque lo que más se conoce que ha habido ha sido hasta aquí. Vale, si ocurre un cisne negro, va a superar ese límite, ¿vale? Va a superar y entonces ese cisne negro será la nueva medida. Es decir, que cuando tomamos un tope como algo que ya no se puede sobrepasar, en su día ya sobrepasó a todo lo que había antes. Por eso es el nuevo tope, ¿no? Entonces, bueno, de cara a los negocios, de cara al emprendimiento, de cara a la mejora y a la forma en que vivimos, creo que tener en cuenta cómo funcionan los cisnes negros es muy interesante. Hay gente que saca partido de todo esto, y ni ética ni no éticamente, simplemente lo hacen, ¿vale? Hay gente que estoy convencida de que con el coronavirus va a sacar muchísimo dinero en cuanto a inversiones, bolsa, etcétera, aunque la mayoría de la gente pierda, porque luego veremos casos de gracias al coronavirus ganó no sé cuántos millones de euros, y seguro que es verdad, ¿no? Entonces, bueno, sin más, es un concepto que me parece interesante y me parecía muy apropiado traerlo ahora que lo estamos viviendo en nuestras carnes, ¿no? Y queremos predecirlo. Hay gente que quizás quiere racionalizarlo y decir, no, ya sabíamos que de China tenía que salir algo. Es mentira, no se puede predecir, no se puede saber. Y bueno, esto ha sido todo por el vídeo de hoy, un vídeo un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados, pero me parecía que merecía la pena. Así que bueno, si quieres que nos veamos en el siguiente vídeo, como siempre te digo, déjame un pulgar arriba, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente.